Hola, muy buenas noches. Acaban de ver ustedes como preámbulo de esta intervención mía un videoclip muy cortico donde se alcanza a ver la cara de 4 policías que andan detrás de hacerme un montaje aquí en mi propio municipio, el municipio de Rovira, Tolima. Miren bien el video, hagan las pausas para poder identificar los rostros y se dan cuenta que son 4 integrantes. Tienen sí cara de desmovilizados, pero fuentes de primera mano me confirmaron que tanto los de la FZ Negra como los de la Moto Roja son miembros de la SIJIN de la Policía Nacional, que en vez de andar persiguiendo bandidos o haciendo aseo en el comando como le gusta al coronel Esguerra, andan es armándome una carpeta para luego salir diciendo que yo soy disque alias el teniente. O quién sabe qué vainas más. Pues hoy andaban tomando fotos y haciendo videos hasta que fueron descubiertos y cual vil bandidos emprendieron la huida. Como el videoclip es muy corto, es importante que lo miren haciendo la pausa, porque la idea es esa, someterlos al escarnio público para decirle que se quemaron, tonticos. Les hace falta pelo pa' moña. Si quieren me avisan y probamos unas clases de caracterización para evitar ser descubiertos cuando están en ese tipo de misiones. Porque aunque esperaron a que yo no estuviera en mi municipio, para de esa manera evitar la presencia de mis escoltas, lo que podría obviamente llegar a terminar en un intercambio de disparos, pues si llegan armados, el que piensa pierde y los escoltas no pueden preguntar si es que realmente vienen a cascarme a mí o si son miembros de la SIM, porque como carnet no mantienen, pues va a ser muy difícil hacer ese tipo de situaciones y es lo que se puede estar desencadenando frente a esas actuaciones irregulares de someterme a vigilancia y seguimiento sin las debidas órdenes judiciales. Entonces, pues precisamente hicieron eso, prefirieron postearme que yo no estuviera para poder hacer esos videos y fotos, pero no contaron que las demás personas que conviven a mi alrededor pues viven en la juega y pues es obvio que en Rovira yo juego de local. Esto es un pueblo, aquí es fácil darnos cuenta cuando hay gente extraña, cuando hay vehículos que no corresponden al municipio, cuando hay motos nuevas por estos lados, así que los que se han hecho incluso los pendejos subiéndose a los postes de la luz, haciéndose que arreglan cables y vainas por el estilo, pues evidentemente no son propiamente funcionarios de ninguna empresa, porque uno les analiza hasta el estilo de a la hora de subirse al poste y les hace falta experiencia hasta para levantar la piernita. Lo que estoy haciendo con este video es adicionalmente dejando una constancia ante la opinión pública, ante más de 13.300 personas que están suscritas a este canal, de lo que pasó hoy 6 de agosto del 2016, en aras de poder presentar este tipo de constancias fílmicas eventualmente ante un juez control de garantías. Y pues de paso quiero pedirles a los altos mandos de la Policía Nacional que no demuestren que les duele mucho los videos que hice recientemente, en especial el del tema del aseo en el comando de Tolima y sobre la falta de mando y control de General Nieto. Y eso que sin contar un temita por ahí que está pendiente, que es el cambio de unas baldosas buenas en la dirección general, que las están cambiando por otras, aunque no haya daño en el piso, simplemente para justificar un tema de contratación. Ojo con eso, que estoy detrás de ese casito. Es más, yo la verdad los invito a disimular un poquito, porque sin duda Esguerra, el coronel, ya ordenó a que cuando yo entre al comando de la policía me tienen que registrar en doble libro, me tienen que acompañar con un auxiliar de manera permanente y hasta me asignaron escarapela y todo. Pero lo curioso es que solo a mí, allá llevo cerca de año y medio litigando y resulta que nunca había pasado esos controles. Pero la demora es que salió publicado ese video en donde expuse cómo el coronel pone a los policías a hacer eso como si fueran empleadas domésticas y automáticamente entonces agarró pues el famoso cógeme el culo y eso está con el seguimiento pendiente, dónde entro, dónde no entro, cuando es evidente que hay 2 oficinas o 2 despachos a los que generalmente tengo que entrar, a las oficinas de control disciplinario y a los despachos penales militares. Es obvio, yo no voy a andar allá de paseo ni en talento humano, ni hablando con la psicóloga de bienestar social, ni nada por el estilo. Entonces yo no me explico pues cuál es la intención del acompañamiento del auxiliar. De todas maneras a mí eso es lo que me produce risa y eso no son penas para un guerrero. Lo que sí es que lo que no comparto es que la SIJIN sea usada para resultarme armando carpetas. O sea, para andar haciendo montajes ya prearmados, decir que es que sí, por labores de seguimiento, de interceptaciones y demás, hacer todo un paquete. Como tampoco estoy de acuerdo con el tema de la labor que tienen desarrollando en el Tolima los de la CIPOL. No puede ser, por ejemplo, que ahora en Ibagué, dentro de un expediente que invito al general Mena a que lo revise,
No puedo dar muchos datos porque todavía está bajo reserva sumarial, pero yo le invito a que usted, que habla de la honestidad y de plan transparencia y de toda esa vaina, revise detenidamente las declaraciones del proceso con radicación P-METIP 2016-124, en donde se dará cuenta que los testigos ya no los llaman como por citación, como se hacía en los tiempos de antes, sino que ahora los mandan a sacar de la casa a la medianoche, los suben a un carro, los de la CIPOL, y eso como si fuera un secuestro, los llevan al comando a que rindan declaraciones presionados y los hacen firmar las declaraciones con espacios en blanco que posteriormente llenan con lapicero, todo para poder sancionar a 2 sargentos de la policía. Pero pues con tan mala suerte que ese caso cayó en mis manos y hoy en día pues incluso está abierto un proceso penal contra el jefe de la Oficina de Control Disciplinario de la Metropolitana de Ibagué, que ahora lo dejaron encargado también del tema de la Oficina de Control Disciplinario en Tolima, y quien se niega a declararse impedido con una situación tan grave y delictiva como la que se está presentando en ese proceso METIP 2016-124, pero al que nadie le para bola. Afortunadamente ya la Procuraduría estuvo haciendo una visita y estamos pendientes pues de si por poder preferente se lo llevan, porque sin duda alguna la CIPOL no está para andar sacando testigos a medianoche, no está para que obliguen a los uniformados a firmar con espacios en blanco las declaraciones, y mucho menos para que quien tome la diligencia no sea realmente quien la recepcionó, sino que haya suplantación de funcionarios en el interior de la oficina. De allí que entonces pues es evidente que yo estoy pisando callos muy duro, y por ese motivo pues la reacción de la institución era evidente, y es la de enfilar baterías para someterme pues a vigilancia y seguimiento, buscar cómo me judicializan, y para evitarnos entonces líos judiciales. Yo lo que quiero es aconsejarles que no le busquen pelos al gato, porque los gatos caemos parados, y porque yo no me voy a quedar sentado mirando cómo me joden y ahí relajado como si nada, cuando precisamente lo que he venido haciendo es, aunque sea muy costoso los envíos a Estados Unidos, he estado teniendo al día a la CIDH de informar de todas las situaciones que se vienen presentando con la Policía Nacional, porque esto ya se volvió, fue un tema prácticamente descarado, ya eso es un tema de persecución increíble. Algunos incluso llegarán a pensar, venga, pero ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué tanto lo que le hacen a este man? ¿Será que Neira se chifló? ¿Está volviendo paranoico? ¿Qué es lo que ocurre? Pero precisamente lo que pasa es que cuando uno tiene enemigos con poder, y esos enemigos con poder tienen bajo su mando a miles de hombres con armas estatales a su servicio, pues toca dormir con un ojo abierto y no precisamente el de atrás. Toca estar es en la juega. No sea que después le toque a la doctora Miriam Pachón o al doctor Rafael Vergara andar en televisión representando a mi familia en calidad de víctimas, porque casos se han visto. Ahora bien, siempre me he preguntado por qué mis enemigos que trabajan en la policía. Es más, si a mí algo me pasa es evidente, esa muerte sería con ocasión de mis denuncias principalmente contra miembros de la policía, y Mena sería el primer sospechoso. Pero viven tan pendientes de mí que yo no sé en realidad si es que o me están deseando mucho mi anillo, o es que me vieron orinando. Bueno, aunque si eso hubiera sido así, si me hubieran visto orinando, pues eso lo explicaría todo y no habría motivo pues de discusión. Pero bueno, la pregunta no es porque yo quiera llegar a meterle contenido sexual a este video, sino que lo que yo encuentro entonces es que a la policía últimamente le encanta torearme para que yo salga y les dé garrote. Pareciera que soy bien masoquista, en especial porque si bien yo no soy de los que se pela las rodillas en una iglesia, ni sube Monserrate arrastrándose para ganar indulgencias, yo no participo de esas actividades de fanatismo, sí considero y tengo claro que hay línea directa mía con Dios, y no como dice la Piraquive, que hablan ahí aparte y nada. No, yo sé que cuando él le hablo, sin necesidad de pedirle cita, él me atiende, basta que yo le invoque, y él me pone cuidado y me muestra las cosas, me las pone enfrente para que yo me dé cuenta. Prueba de eso es que cuando me intentaron desaparecer del mapa, inventándose una orden de captura falsa para meterme en una bodega, haciendo ver que había un juzgado que me requería y me hicieron perder un vuelo internacional, se descubrió que la orden que estaba reportada por la DIJÍN era falsa, era imaginaria. ¿Y quién era el director de la DIJÍN para esa época? Pues Mena, ¿quién más? También me quisieron hacer un allanamiento a mi domicilio, para lo cual Mena utilizó su amistad con el juez de mi propio pueblo, Alexander Díaz García, quien elaboró el documento. Pusieron a otro abogado a firmar, que se llama Abel Rubiano Acosta, y pues precisamente buscaban venirme aquí a esculcar hasta el nido de la perra. Pero el plan se les cayó, la información se filtró, el propio Mena le dio rabia y ventiló que el juez le había hecho esa denuncia, y no pudieron entonces hacerme nada porque estaban pensando decir que mi computador era peor que el de Raúl Reyes. Es más, les muestro aquí frente a la cámara, este es el oficio.
Esta es la carpetica que le tengo a ese procesito, ¿no? Este es el oficio y como lo pueden apreciar, pues se trata del oficio de septiembre 14 del 2015, es el oficio número 00470, dirigido a mí, en donde lo firma el doctor Luis Fernando Parra Telles como fiscal de mi municipio y dice que efectivamente el abogado Abel Rubiano Acosta, por poder conferido por parte de Calorramera Mena Bravo, memorial de denuncia que fue radicado el 26 de abril de 2011 y que efectivamente en el acápite mencionado por el denunciante como prueba solicita 6.1.2 allanar e incautar en el domicilio del indiciado, o sea yo, ubicado en el casco urbano de Rovira, Tolima, todos los equipos, discos duros, discos externos, USB, DVD, etcétera, todo material informático. Pues el computador de Raúl Reyes, mejor dicho, eso estaba, eso es una mamada al lado de esta carpeta que me estaban hablando a mí. Entonces, si precisamente existe ese tipo de peticiones, pues es claro que quien iba a venir a hacer allanamiento era la Dijín, porque el director de la Dijín era Mena Bravo. Es decir, apenas el culo con los calzones, como quien dice, toda la medida. Ese caso fue denunciado por mí y cayó en manos de esos fiscales, de esos que le piden permiso a un pie para mover el otro, y archivaron el caso con excusas de puro estudiantes de primaria. De allí que pidieron una audiencia de control de garantías que logró el desarchivo del proceso en mi condición de víctima y en donde públicamente ventilé en esa audiencia las irregularidades y la ineptitud, la falta de eficacia, de eficiencia de la fiscalía frente a ese proceso, porque está vinculado un general de la policía y nada más y nada menos que un juez de la República. Escuchen esta audiencia porque al final de mi intervención les coloqué el enlace, ya había estado publicada, pero se las pongo aquí al final para que vean que no se trata de un tema de paranoia, sino que se trata realmente de un plan maquiavélico para aniquilarme por vía judicial, o incluso pues decir que me suicidé como la Caetelina, o que el tema de Gamboa, que le pegaron el tiro por la espalda a los mismos policías, o que va a pasar pues como la isla Gorgona, donde también la misma policía se prestó para cometer el homicidio del uniformado, del subteniente que allí trabajaba. Entonces los invito a que escuchen por completo la audiencia que publiqué al final de esta intervención. Si algún día ven en un titular de noticias este pechito, mi nombre, por algo negativo, les pido que multipliquen este video para que en todos los rincones del mundo se enteren cómo la Policía Nacional no solo genera suicidios como el de Lina Zapata, sino que también arma falsos positivos judiciales como me lo quieren de hace rato hacer a mí. Gracias por compartir estos videos, gracias por multiplicarlos, gracias por sus opiniones y gracias a todos aquellos que me siguen escribiendo a través del WhatsApp 317-555-2434, donde me van a conocer todas las irregularidades que la policía está cometiendo a nivel nacional, porque sin temor alguno, ni pensarlo dos veces, seguiré publicando todas esas anomalías, porque el problema no es que yo haga públicas las novedades, el problema es que se estén presentando las novedades y que haya una cultura del tape y tape que ya está mandada a recoger. La policía necesita una reestructuración urgente y es de ahí que les pido públicamente que dejen de andar tomando fotos y videos a mi domicilio, y al menos pues que cuando yo esté o las fotos me las van a tomar a mí, pues procuren avisarme para que yo me pueda echar un poquito de gel, no tanto pues como el capitán Gomelo que trabaja aquí en el distrito, que por cierto es muy bueno, pero es muy enérgico, parece un desayunar con Vive 100, pero pues lamentablemente la SIJIN viene aquí de otras partes a estar haciendo como actividades como raras. Entonces me avisan para poder aplicarme un poquito de gelcito, para mirar a ver, que pellizcarme los cachetes, que no verme tan pálido en las fotos que me tomen, porque precisamente la actitud, toca salir bien presentado al menos en esos videos, pero pilas que yo ya sé que están detrás de mí, y en ese orden de ideas el factor sorpresa ya no funciona. Feliz noche y gracias a quienes me alertan cada vez que ven ese tipo de personas extrañas alrededor de mi oficina, alrededor de mi domicilio, porque efectivamente la seguridad es un compromiso de todos. Feliz noche, Dios los bendiga. Muy buenos días, siendo las 8:27 de la mañana del 2 de julio de 2015 ante el Juzgado Octavo Penal Municipal de Ibagué con función de control de garantías, damos inicio a la audiencia preliminar de solicitud de revisión de archivo de diligencias dentro de la investigación radicada con el código 730016.432-2012-02606, corresponde al número interno 36853. Para efectos de registrar asistencia, tiene el uso la palabra del delegado fiscal. Gracias, su señoría. Muy buenos días. Y a los demás intervinientes, Lísima Coveles Ariza, fiscal 22 de la Unidad de Administración Pública, se hace presente en virtud de la designación que se me hizo por parte de la Dirección Seccional de Fiscalías
con el oficio de SF 014, número 1438 del 9 de junio del 2015, en virtud de que el titular se encuentra en vacaciones. Condición de víctima. Muy buenos días, su señoría y demás asistentes a la presente audiencia. Daniel Giovanni Neira Ríos, beca profesional 256.969 del Honorable Consejo Superior de la Judicatura, afecto de notificaciones, carrera quinta, número 699, barrio Centro, oficinas Tectol, en el municipio de Rovira, Tolima. Por la defensa. Buenos días, señoría, los demás acudientes a esta audiencia. La defensa representada por Albert Duarte Ramírez, su cédula 93376946 de Ibagué, tarea profesional 105007, Consejo Superior de la Judicatura, notificaciones en la carrera tercera, número 855, oficina 108 de esta ciudad. Actúo en estas diligencias en mi calidad de defensor de confianza del doctor Alexander Díaz. Doctor Díaz García. Su señoría, muy buenos días. Demás participantes de la sala. Alexander Díaz García, juez segundo de control de garantías constitucionales de Rovira, Tolima, Colombia. Recibo notificaciones en mi despacho en el municipio de Rovira. Dejamos registro que en la solicitud se indicaba igualmente como indiciado Carlos Ramiro Mena Bravo, quien envió comunicación, oficio 187058 de 30 de junio de 2015, en el que indica que por sus múltiples ocupaciones se le imposibilita desplazarse a este municipio para asistir a la diligencia judicial, e indica o solicita les ha enviado un cuestionario para enviarlo mediante certificación jurada según le indica. No obstante, sin su comparecencia es posible realizar esta diligencia, por lo cual le damos trámite, otorgando inicialmente el uso de la palabra al solicitante de la misma, señor Daniel Giovanni Neira Ríos, para que sustente su petición. Muchas gracias, su señoría. Efectivamente, en virtud de lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 154 de la ley 906, se solicitó la presente audiencia preliminar de desarchivo del proceso con la finalidad de que la Fiscalía 19 seccional se revisara la decisión de archivo adoptada por parte de la Fiscalía 19 seccional, quien pues precisamente ordena el archivo de las diligencias de la radicación 73-001-6432-2012-02606, que se encuentra en etapa de indagación, por considerar pues que la conducta es atípica, pero pues sin embargo en la motivación que funda esa decisión de archivo pues la basa en las presuntas ilegalidades de las pruebas y la imposibilidad de tener mayores pruebas del ilícito. Por esa razón fue que en mi calidad de víctima solicité inicialmente la revocatoria directa de esa decisión de archivo ante la Fiscalía 19 y la respectiva expedición de la copia de la decisión adoptada. Frente a la solicitud de la revocatoria, la Fiscalía General de la Nación guardó silencio y simplemente pues expidió la copia de la decisión que había solicitado, la cual pues está calendada el 17 de febrero del año 2014. Así las cosas, pues me he obligado a solicitar la presente audiencia, toda vez que esa decisión de archivo adoptada por la Fiscalía pues genera gran inconformidad por parte de la víctima, toda vez que en la denuncia que se presentó directamente ante el despacho del señor Fiscal General de la Nación, doctor Eduardo Montealegre, del 30 de abril de 2012, se puso en conocimiento del máximo representante de la Fiscalía que al correo de la institución educativa de razón social técnicos del Tolima, Tectol, que funciona en el municipio de Rovira y de la cual soy el representante legal, llegó un correo electrónico procedente de la dirección carlos.mena@correo.policia.gov.co. Un correo que sin duda alguna pues está lleno de improperios, de groserías y de una amenaza de buscar como de lugar el cierre de esa institución educativa, aprovechando, según lo dice el mensaje recibido desde esa cuenta electrónica, el cargo de director de la DEGIN que posee la persona que presuntamente emite el correo electrónico. Frente a esa situación que se puso en conocimiento de la Fiscalía, el despacho investigador lo que realizó fue un oficio dirigido a la empresa americana Microsoft solicitando
información sobre el titular de ese correo electrónico y pues al no recibir la respuesta por parte de esa entidad americana decidió de allí fundar la decisión de archivo. Frente a esa decisión de fundar esa decisión de archivo con base en la negativa de respuesta de un oficio, pues se genera controversia con frente a la víctima, toda vez que la cuenta carlos.mena@correo.policia.gov.co permite evidenciar por la terminación @correo.policia.gov.co sin el mayor esfuerzo mental que se trata de una cuenta electrónica perteneciente a la Policía Nacional. Así las cosas considera la víctima que no es suficiente que el ente investigador, teniendo a su disposición todo un cuerpo técnico de investigación, decida archivar una decisión basado en simplemente que no se le contestó un oficio por parte de una empresa americana, cuando pues puedan adoptarse otro tipo de órdenes a policía judicial con el fin de determinar quién es el dueño o el administrador de esa cuenta electrónica. Adicionalmente, ese correo electrónico que emite la cuenta carlos.mena@correo.policia.gov.co tiene no solo eso de mensaje intimidatorio amenazante, que ya de por sí demuestra que no es cierto que la conducta sea típica, porque configuraría una amenaza directa tanto al suscrito como a la entidad que presido, sino que adicionalmente ese correo trae adjunto un mensaje de una presunta conversación entre esa cuenta carlos.mena@correo.policia.gov.co y la cuenta aleviaganet@gmail.com que presuntamente pertenece al doctor Alexander Díaz García, juez del municipio de Rovira. Ese mensaje electrónico que llega a manos de la víctima como archivo adjunto de parte del administrador de la cuenta carlos.mena evidencia que existe una denuncia calendada 10 de abril de 2011 con membrete del abogado Abel Rubiano Acosta, en donde se presenta una denuncia en contra del suscrito para ser presentada en la Fiscalía 18 local del municipio de Rovira. Incluso el mensaje dice lo siguiente, abro comillas: cordial saludo, muy respetado y apreciado general Carlos Ramiro. Espero que hayas tenido triunfos y un feliz retorno al país. Te remito con gusto el borrador definitivo, si no hay una mejor opción, versión 0.3 de la denuncia. Por favor revísala y si encuentra algo que me haga falta para instalarla esta semana a la mayor brevedad, hazme la glosa en color rojo, por favor. Tardé unos días, pero fue necesario revisar los documentos remitidos y recibidos el jueves pasado y efectivamente superados me puse a pulir los borradores anteriores y el que te envío es el definitivo, yo creo. Con sentimientos de consideración y aprecio, Alex. Cierro comillas. Frente a esa situación de ver cómo hay una cuenta electrónica que he mencionado de manera repetitiva, carlos.mena@correo.policia.gov.co, en donde profiere unas amenazas y en donde trae adjunto un archivo presuntamente elaborado por el señor juez Alexander Díaz García, pues no considera la víctima que no es procedente que se decrete una decisión de archivo basada en una ilegalidad de la prueba, cuando precisamente es uno de los intervinientes en la conversación quien está remitiendo a la víctima el contenido de ese archivo de denuncia. Y adicionalmente, pues tampoco comparte la víctima que se considere como atípica una conducta de amenaza y simplemente pues se determine el archivo porque Microsoft no quiso contestarle a un oficio al señor fiscal. Frente a esa situación, pues si bien la víctima no puede aportar más elementos probatorios para el proceso, porque empezando, si como víctima enviara un oficio a la Policía Nacional pidiendo a quien le asignaron esa cuenta carlos.mena, muy seguramente por el habeas data y demás normas que brindan esos datos personales, pues la posición de la policía va a ser no entregar ese tipo de datos al suscrito, y por tal motivo esa carga probatoria pues le corresponde precisamente a la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación ha manifestado pues que la denuncia
se funda en una prueba ilegal cuando en realidad pues, la víctima denunciante demostró ante un perito de delitos informáticos que el acceso a la conversación entre presuntamente el señor juez de Rovira y el general Carlos Ramiro Mena obedece al reenvío hecho por un interlocutor que al parecer traicionó a su otro interlocutor. Entonces, frente a eso, la Fiscalía archiva la indagación sin practicar pruebas de suma importancia para una verdadera administración de justicia que garantice la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas. Entre ellas he relacionado algunas muy puntuales para evidenciar la necesidad de que realmente se revise la decisión de archivo, y es, por ejemplo, una inspección judicial a la oficina del juzgado que presidía para la fecha 11 de abril de 2011 el señor juez Alexander Díaz, en aras de verificar si la asesoría judicial al señor general Carlos Mena Bravo se realizó utilizando los computadores del Estado, lo que generaría más complejidad en materia de una eventual imputación, o por ejemplo una inspección judicial a la oficina del juzgado que preside en estos momentos en Rovira, Tolima, el mismo togado en aras de comprobar si a raíz de la denuncia que presenté por asesoramiento ilegal, ese asesoramiento ha tomado algún otro tipo de rumbo, o verificar la relación del correo electrónico alediaganera@gmail.com con el señor juez Alexander Díaz, lo cual podría determinarse no solamente como una petición a Microsoft como lo hizo inicialmente la Fiscalía, sino que esta dirección electrónica pues muy seguramente tiene que haber sido aportada por el juez en hojas de vida, en algún trámite que haya realizado. Otra de las pruebas que considera la víctima que debió haber realizado la Fiscalía General de la Nación es como mínimo un peritaje en las cuentas de correo electrónico alediaganera@gmail.com y carlos.mena@correo.policia.gov.co, precisamente con el fin de determinar si ha existido realmente esa conversación o intercambio de información entre las cuentas mencionadas y si esa información es asesoría de tipo judicial relacionada con el presente caso. Debió también la Fiscalía verificar con la Policía Nacional qué relación existe entre el correo electrónico carlos.mena@correo.policia.gov.co con el señor general Carlos Ramiro Mena Bravo, en aras de poder tener acceso a la asignación de usuario, de clave, fecha de asignación y cuántas personas pues, han tenido la administración de ese usuario, como por ejemplo determinar si el señor general cambió o no la clave luego de que Telemática le asignara el respectivo correo electrónico. Considero también como víctima que la Fiscalía como mínimo debió verificar si la denuncia contra Daniel Giovanni Neira Ríos, objeto central de la asesoría ilegal, fue realmente presentada ante la Fiscalía 18 local del municipio de Rovira, en aras de poder conocer si materializó como tal el uso de esa asesoría. Considera, suscrito también, que como mínimo se debió practicar un interrogatorio a los indiciados a efectos de verificar su grado de amistad, verificar si ha existido asesoría de algún tipo en materia judicial, verificar si es cierto o no que para la época del 11 de abril de 2011 o meses inmediatamente anteriores se realizó algún viaje del general Mena Bravo al exterior, entre otros cuestionamientos que podrían llegar a dar mayor confirmación a la información de la denuncia o generar de entrada de una vez los descartes. Considero como víctima también que se debió como mínimo verificar con las empresas de telefonía celular si entre la línea del general Carlos Ramiro Mena Bravo y la línea del señor juez Alexander Díaz García ha existido comunicación permanente, llamadas para la época del año 2011 y 2012 con el fin de determinar el grado de amistad y poder confrontar si las coordinaciones de la asesoría fueron inicialmente por medio telefónico o cualquier otro, llámese correo certificado, fax, etc. Considero como víctima que si bien yo no puedo aportar más elementos para el desarchivo de las diligencias, sí podría la Fiscalía General de la Nación escuchar en declaración juramentada al doctor Abel Rubiano Acosta, identificado con cédula 93-376-450, carreta profesional 151.566 del Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de verificar si efectivamente el mencionado profesional del derecho prestó su nombre y firma para la presentación de la denuncia contra Daniel Giovanni Neira Ríos ante la Fiscalía 18 local del municipio de Rovira, Tolima. Si bien yo no puedo aportar más elementos probatorios al proceso, la Fiscalía sí puede verificar con los diferentes bancos o empresas de giro si entre los años 2011 o 2012 se realizó algún tipo de pago, consignación o transferencia bancaria entre el general Carlos Ramiro Mena Bravo y el señor juez Alexander Díaz García y o el abogado Abel Rubiano Acosta, para con ello determinar si la presunta asesoría se hizo con algún tipo de finalidad económica, porque esa información como víctima al suscrito no se la suministran esas entidades.
si bien no puedo aportar más elementos para el desarchivo de las diligencias, sí le compete a la Fiscalía verificar con las diferentes aerolíneas del país si durante los años 2010, 2011 y 2012 los señores generales Carlos Ramiro Mena, el señor general Carlos Ramiro Mena Bravo y el señor juez Alexander Díaz García y el abogado Abel Rubiano Acosta han coincidido en algún tipo de vuelo o destino en las mismas fechas o similares. Eran de analizar si pudieron existir o no encuentros o reuniones en algún lugar del país a efectos de conocer de qué manera se pondrían presuntamente de acuerdo para elaborar un memorial en contra de Daniel Giovanni de Ríos, en donde se le pidió a la Fiscalía 18 local del municipio de Rovira que hiciera un allanamiento al establecimiento educativo de razón social técnicos del Tolima Tectón y realizara la incautación de todos los computadores, tablets, celulares, memoria USB, cuanto si bien encontrar, situación que es delicada, teniendo en cuenta que para esa época de los hechos, el señor general Carlos Ramiro Mena Bravo se desempeñaba como director de la Policía Judicial, de la Policía Nacional, es decir, de la DIJÍN, y como ha sido de escándalo nacional, se llegó al extremo de inventarse ese funcionario una orden de captura que logró privar ilegalmente a la libertad del suscrito víctima, lo que podría considerarse como un falso positivo judicial, en donde se me hizo perder un vuelo al vecino país de Brasil con una orden de captura que se confirmó con el juzgado de la ciudad de Cartagena era falsa y que pues se trae solamente como para entrar en contexto de esa situación, pues se investiga con otro radicado penal como lo es el 11-001-6000-049-2012 147-61 que adelanta la Fiscalía 32 Seccional de Bogotá, situación a la que hago referencia con el ánimo de poner en conocimiento de su señoría que existe una enemistad grave entre el señor general Carlos Ramiro Mena Bravo y el suscrito, y que ello explicaría el motivo por el cual presuntamente se habría pedido asesoría al señor juez de mi mismo municipio en aras de que a raíz de su amplia, vasta experiencia en el tema de delitos informáticos, se solicitara a la Fiscalía 18 local de Rovira un allanamiento a la institución educativa que presido con fines desconocidos. Debo aclarar que la Fiscalía 18 local no ha accedido a esa petición, pero pues con base en lo que he relacionado, considero que como víctima tengo las manos literalmente amarradas frente al poder conseguir esos elementos que permitan, por iniciativa de la propia víctima, exponer a la Fiscalía nuevo material probatorio para que pueda continuar con la indagación, pero como lo he relacionado de manera puntual, la Fiscalía cuenta con suficientes actividades que propias de la autonomía de la Fiscalía podría considerar a la hora de analizar un poco más a fondo este caso que nos ocupa y de esa manera tan siquiera generar algún margen mínimo de satisfacción entre quienes acudimos a la justicia precisamente en calidad de víctimas para pedir la verdad, justicia y reparación, que en este caso con un archivo tan deficitario como decir que ni siquiera hay una conducta típica cuando de entrada es claro que existe como mínimo la amenaza del correo de Carlos Ramiro frente al correo de técnicos del Tolima. Considero que es necesario que su señoría como juez constitucional ordene la revocatoria de esa decisión de archivo que no fue posible obtener de manera directa con la Fiscalía, y pues que adicionalmente, de ser necesario, se impongan los trabajos investigativos a que haya lugar en aras de que se satisfaga los derechos que me asisten en calidad de víctima. Muchas gracias, su señoría. ¿Tiene elementos materiales probatorios para correr el traslado? No, su señoría. No, su señoría. Tiene el uso de la palabra, señor fiscal, si tiene alguna observación frente a lo peticionado. Gracias, su señoría. En aras de no prolongar esta audiencia y en virtud de que la petición que eleva la víctima en este caso, en primer lugar es con relación a la revocatoria del archivo de las diligencias que proveyó la Fiscalía General de la Nación, y el desarchivo del mismo en virtud de que en su parecer hizo falta en la práctica de innumerables pruebas para efectos de la investigación y el esclarecimiento de los hechos. La Fiscalía tiene que acotar en primer lugar de que ciertamente el archivo de las diligencias se produjo el 17 de febrero del 2014
por la tipicidad de la conducta, por considerar el fiscal de turno relacionado a la ilegalidad con que fue obtenida la prueba reina de la víctima. En segundo lugar, el señor Daniel Giovanni Neira Ríos radicó el 21 de abril del 2015 ante la Fiscalía Primera Delegada del Tribunal Superior de Ibagué una solicitud de expedición de copias de la decisión de archivo y menciona algunas de las pruebas que se deben de practicar por parte de la Fiscalía para conocimiento de la víctima y para conocimiento de los presentes. El artículo 79 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 del 2004, establece el momento en que se deben archivar las diligencias y el momento en que se deben desarchivar. Según la víctima y según la carpeta que se tiene presente por parte de la Fiscalía, pues no hay elementos materiales probatorios en este momento para desarchivar las diligencias. Sin embargo, considera la Fiscalía que debe ser recta y honesta en manifestar de que una vez hecha la petición por parte de la víctima, la Fiscalía de turno, es decir, el fiscal 19, ordenó al archivo central de la Fiscalía el desarchivo de las mismas. Entiendo que al existir este desarchivo por parte de la Fiscalía era o es, porque todavía no lo ha hecho, para estudiar la petición del desarchivo de la víctima. Tanto así que el día 22 de mayo del 2015 libró una orden de policía judicial para efectos de entrevistar a Daniel Giovanni Neira Ríos e indagar por la forma en que se obtuvo los correos electrónicos aportados en su denuncia inicial y básicamente que tiene que ver con la copia de la denuncia. Entiende este despacho que ya se produjo en cierta manera o se cumplió la solicitud del hoy denunciante y víctima, razón por la cual considera la Fiscalía de que se ha producido un desarchivo, así se le puede llamar atípico, pero ya las diligencias están desarchivadas para producir el efecto posterior, que es el estudio de las mismas y la solicitud de la víctima, razón por la cual considero, su señoría, de que en cierta manera se pierde la competencia por parte del juez de control de garantía hasta tanto no se resuelva por parte de la Fiscalía la petición elevada por la víctima. Muchas gracias. Parte de la defensa de la consultación. Señoría, la Fiscalía en esta audiencia ha manifestado algo que a nuestro modo, desde el punto de vista de defensa, es muy grave, el hecho de que ha sido clara en establecer que la prueba reina presentada por la víctima, el señor Daniel Giovanni Neira Ríos, es de carácter ilegal, que como tal y bajo ese presupuesto, pues obviamente no generaba las garantías necesarias para proseguir con la investigación. Adicionalmente a ello, señoría, y de acuerdo a lo que se ha escuchado en esta audiencia, no se ha encontrado ni se avisora en lo más mínimo algún tipo de circunstancia que conlleve, siquiera en lo más mínimo, a que haya un indicio de responsabilidad por parte del doctor Alexander Díaz García en su calidad de juez constitucional de la República de Colombia, en el sentido de las amenazas que recibió el señor Daniel Giovanni Neira Ríos. No se avisora en lo más mínimo, a tal punto, señoría, que incluso la Fiscalía en el archivo de las diligencias determina decretar la tipicidad de la conducta o archivar esas diligencias en el sentido de la tipicidad de la conducta. El artículo 79 dice
que la Fiscalía tiene esa potestad justamente de poder archivar las diligencias y que el desarchivo se dará cuando se surgieran nuevos elementos probatorios y hasta el momento, señoría, es claro que no se ha llegado a ningún nuevo elemento probatorio, lo establece la misma víctima que no tiene elementos probatorios para llegar. Creo que la Fiscalía, en su calidad de titular de la acción penal, ha desestimado esa posibilidad. Ahora queda abierta la opción que habla el señor fiscal de que presuntamente hubo un desarchivo, pero realmente para esta evidencia no le es muy claro. Sin embargo, vuelvo y reitero, desde nuestro punto de vista creo que no se dan los méritos necesarios para que usted como en calidad de juez de garantías decrete el desarchivo de estas diligencias si así realmente aconteció, puesto que no hay elementos nuevos que constituyan la posibilidad, con base en el artículo 79 del Código de Procedimiento Penal, para que estas circunstancias se puedan dar. De esta manera procede el despacho a resolver la solicitud de desarchivo de las diligencias dentro de la radicación 73.001.6432-2012-02606. En el presente asunto se advierte de la intervención del delegado fiscal que la petición que ha elevado el ciudadano denunciante y aquí peticionario Daniel Giovanni Neira Ríos carece actualmente de objeto. Como quiera que el motivo, o mejor la finalidad de su petición es la de obtener el desarchivo de una diligencia. Sin embargo, el delegado fiscal nos ha manifestado que ya, por conducto de su despacho, se ha ordenado ese desarchivo. Muestra de ello que actualmente se encuentra en desarrollo de unas diligencias, de unas órdenes a Policía Judicial. Bajo tal entendido, teniendo en cuenta lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, entre otros en sentencia de tutela 49690 del año 2010, y más recientemente la tutela 60668 del 12 de junio del 2012, según la cual el denunciante está habilitado para acudir a solicitar el desarchivo primero ante la misma autoridad y de persistir controversia alguna, procederá o tendrá la posibilidad de acudir al juez de control de garantías para que dirima esa controversia. Así, en el presente asunto, el mismo denunciante acudió ante la misma autoridad, ante la Fiscalía General de la Nación, manifestando su descontento o su controversia frente a la decisión de archivo inicial de las diligencias, y frente a esa petición elevada inicialmente por el denunciante se han tomado unas determinaciones por parte del delegado fiscal, como lo es el desarchivo propio de esas diligencias y las órdenes de Policía Judicial, continuando con esas labores investigativas. Así las cosas, habiéndose ya ordenado el desarchivo de las diligencias por parte del delegado fiscal, pierde objeto alguno esta audiencia o la pretensión que se levante este despacho de ordenar el desarchivo cuando ya ha sido previamente ordenado. Bajo esas consideraciones, este despacho no accede a la petición elevada por el ciudadano Daniel Giovanni Neira Ríos, decisión que queda notificada al Estado y contra ella proceden los recursos ordinarios. Señor Neira Ríos. Su señoría, pues desconocía en realidad ese desarchivo de las diligencias porque se decretó 11 días después de la solicitud de audiencia, y pues al ser informado en este recinto de esa situación, estoy totalmente de acuerdo con su posición, su señoría. Delegado fiscal. Sin objeción, señoría. Por parte de la defensa. Señor. De esta manera termina el objeto de la presente audiencia, siendo las 8:55 de la mañana. Muchas gracias.